a enseñar como maestro. Ese es mi llamado, aunque a veces lo dicen porque les preguntan, pero realmente no hay necesidad, hermano. ¿Por qué? Porque hay un llamado de parte de Dios que es evidente, muy evidente, muy evidente. No se necesita ninguna bolita mágica, ni que Dios lo profetice. Hay, hermano, evidencias que demuestran que tiene un llamado a ser maestro. Lo mismo con los pastores, con los evangelistas, con los apóstoles. Igual, hermano, con los profetas. Hay un llamado de parte de Dios y las evidencias van a estar ahí todo el tiempo. Igual con los pastores, hermano. Cuando hay pastores, la Biblia habla de que son ancianos, también los describe como ancianos. ¿Qué son ancianos? Son personas, como le digo, maduras en todo el sentido de la palabra. Ahora, la cuestión está aquí, que no todos, escúcheme bien, si tienen que hablar, hablen ahí atrás, por favor. Si hay, hermano, el llamado, si está ese llamado, la Biblia dice bien claro que no, escuchen, no todos los ancianos van a ser pastores, pero sí todos los pastores son ancianos. No sé si me entendió. Se lo voy a volver a repetir. No todos los ancianos son pastores, pero sí todos los pastores son ancianos. En otras palabras, no puede haber un pastor que no sea maduro en el sentido espiritual, que no conozca profundamente la palabra de Dios. No puede haber un llamado de pastor si realmente no tiene la madurez espiritual para poder desempeñar esa labor, ese llamado al ministerio de pastorear, porque es una labor, hermano, quizá de todos los ministerios, es una de las labores más arduas que hay. Es una de las labores más exhaustivas que pueden haber. El llamado al ministerio del pastor es uno de los que requiere muchas más cosas, pero a la vez es un ministerio que también trae grandes frutos, grandes resultados. No es fácil, por supuesto que no lo es, como ninguno otro de los ministerios, hermano. Pero la palabra pastor viene, usted lo sabe, del mismo, de lo que son los pastores de ovejas, ese mismo ejemplo, la misma palabra. Y se refiere, por supuesto, a la persona que estaba encargada de alimentar, de nutrir, de cuidar a las ovejas. De ahí viene la palabra pastor. Pero, hermano, cuando hablamos acerca del ministerio, es exactamente el mismo ejemplo. Jesucristo mismo fue pastor. Él dice, yo soy el pastor de las ovejas, dice. Mis ovejas me conocen y oyen mi voz. ¿Y qué más? Y me siguen. Yo las conozco, dijo el Señor. Oyen mi voz y me siguen. O sea, me obedecen. Algo, hermano, que yo he aprendido en los años que tengo en el Evangelio, es que, como me lo enseñó mi maestro en teología, el profesor de la universidad, nos hablaba y él decía que el daño más grande que se le ha hecho a las congregaciones, hermano, es el poner a hombres que no tienen el llamado a hacer la obra de Dios. Él dice, el daño, dice, mayor que se le ha hecho a la iglesia es precisamente eso. Quizá no es tanto de afuera, porque sabemos que esa lucha la tenemos, pero el problema es, dice, que los hombres que han sido llamados, o los hombres que han sido puestos muchas veces, no tienen el llamado de Dios. No tienen ese llamado. Le hago una pregunta y contésteme con sinceridad. De los que estamos en este lugar, hermano, ¿cuántos han salido de la congregación porque han sido dañados por el pastor o porque simplemente los han abandonado? ¿Cuántos? Levantemos la mano para que no le dé pena. Hermano, es increíble. Es increíble la cantidad de personas. Ahora que comenzamos este ministerio nuevo desde hace un tiempo, usted no tiene idea de cuántas personas han venido a mí y me han dicho, hermano, mire que el pastor me hizo esto y esto y esto y esto. Y el pastor me hizo aquí. Y el pastor, y yo me quedo pensando, digo, Señor, ¿cómo está la cosa? Si nosotros que somos los llamados a pastorear las ovejas, somos los mismos que estamos dañándolas, entonces, ¿a dónde está, hermano, el llamado que decimos tener? Porque yo no creo realmente en un pastor que desee el mal para sus ovejas. No puedo creer en un ministro
que desee el mal para su congregación, o un ministro que se anteponga a él y que diga, no, pues, ni modo de que se vaya a ir, que se vaya y que le vaya bien, a mí no me importa, no me interesa. Se me hace bien difícil, hermano, porque cuando Dios llama a alguien a ser pastor, también le da un amor por el rebaño, por las almas. Y si hay alguien, hermano, que le tiene que doler el corazón cuando las almas se van, o cuando las almas pasan problemas, es el pastor. De hecho, yo no sé si usted lo sabía, pero las estadísticas indican que un 80% de los pastores mueren de un ataque cardíaco. El 80% de los predicadores, de los pastores. Escuche bien, el 80% de los predicadores, hermano. Eso significa que de cada 10, 8 mueren de un ataque al corazón. Y la mayoría a temprana edad. ¿Por qué? Nos protege Dios, Dios nos protege. Dios se da cuidado de nosotros. Pero las cargas, hermano, que el pastor tiene que llevar muchas veces, no son fáciles. Le pongo un ejemplo muy claro. ¿Cuántos son líderes acá de célula familiar? Levanta la mano. Los que son líderes de una célula familiar, vaya, amén. ¿O que han sido líderes? ¿Cómo se siente usted cuando las cosas no marchan bien en su célula familiar? Decepciona, ¿verdad? Diciendo, ay, Dios mío, esto no avanza. Esto se siente como que no. Señor, dame la fuerza. A veces desanima, no siente, ¿qué le diré? El deseo de ir a predicar o de hacer la obra de Dios. Se siente mal cuando las cosas no salen bien y siente aquel como nudo en la garganta y aquello feo en el corazón, hermano, porque uno quiere hacer las cosas bien y las está haciendo bien, pero dice, Señor, ¿qué pasa? No está funcionando, las cosas no van hacia adelante y uno se preocupa por su célula. Ahora, imagínese esa preocupación y multiplícala por 10 o por 20 o por 1000. Con los miembros de la iglesia, cuando la iglesia está crecida, cuando hay otras iglesias, cuando hay otros ministerios que están dependiendo de la misma iglesia, hermano, es una carga que realmente si no fuera el Señor el que está con los pastores no tendríamos la capacidad de, hermano, de llevar esas cargas. No se puede, es imposible. Es imposible. El evangelista en su mayoría de veces, él va y predica el evangelio, pero casi nunca le toca darle un seguimiento a las personas. Simplemente va, predica la palabra, habla del Señor y regresa a su iglesia. O sale a las calles, trae a las personas, se convierte y va a traer más y así está. El maestro se para detrás de un púlpito, les enseña a las personas acerca de doctrina, le habla al pueblo de qué es lo que la palabra del Señor enseña y ahí terminó su compromiso. El apóstol funda otras iglesias, tiene cierta más responsabilidad porque tiene que velar por ellas también. El profeta habla la palabra de Dios y hasta ahí llegó el compromiso. Pero con los pastores, hermano, eso es algo muy diferente. El pastor tiene que velar por el bienestar, hermano, espiritual de cada una de las personas. Tiene que velar por el estado económico de las personas. Si hay necesidades, ¿con quién van? Con el pastor. Si hay enfermedad, con el pastor. Si hay endemoniados, con el pastor. Que falta esto, allá van con el ministro. ¿Por qué, hermano? Porque es una responsabilidad que él tiene. Es el que está ministrando la obra de Dios en todo el sentido de la palabra. Si usted leyó conmigo el versículo que leímos en Efesios capítulo 4, verso 11, habla de dos palabras al final, menciona los dos ministerios, dice pastor y ¿qué más? Y maestro. El maestro o el pastor casi siempre tiene un poquito de todo. Tiene que tener un poquito de evangelista, porque va a tener momentos en los que tiene que dar mensajes evangelísticos. Tiene también que saber acerca de enseñar, porque imagínese un pastor que no sepa enseñar, hermano. Y si Dios no levanta maestros todavía, ¿cómo le va a hacer? Tiene que tener un poco de apóstol, porque tiene que saber cómo ministrar la obra de Dios, cómo fundar nuevas células, nuevos sectores y todo eso. Tiene que tener también de profeta, porque es ahí a él, a quien Dios le va, hermano, a revelar qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia, en qué momento, de qué manera. Es Dios mismo el que le revela al siervo lo que tiene que hacer. Entonces, no es un ministerio cualquiera. Yo diría que quizás es uno de los más, ¿qué le podría decir?
con fruto, uno de los ministerios que trae más fruto, que trae más bendición, pero a la misma vez es uno de los ministerios más desgastantes que existen. La mayoría de pastores, ¿verdad, hermano? Rapidito se hacen viejitos, canosos, pelones y con pancita, la mayoría. ¿Sí o no? Así. Yo me acuerdo que tenía como 3 canas cuando comenzamos la iglesia, yo tengo como 20. Y a veces me las quito y digo, a ese es de tal hermano, a ese es de tal hermana. Señor, le digo, ayúdame. Porque no es nada fácil. Mira, hermano, yo quiero leer un versículo. Hay muchísimo que podemos hablar acerca, pero solo voy a tocar lo básico en esta noche de lo que es el ministerio. De hecho, hoy que estudiaba, nunca había tenido tanta dificultad para desarrollar un tema, creo yo, que como este tema, porque hay tanto que podemos hablar que uno no sabe ni dónde coger. Le voy a invitar que abra conmigo la Biblia, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo